Buenas tardes, mi nombre es Esteban Aguirre, soy médico interno de la Clínica San Francisco. El tema que vamos a revisar es un caso que nos llegó acá a urgencia de un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Lo que sucedió es que llegó un hombre de 81 años de edad, quien ingresa el 16 de julio con un cuadro clínico de 3 días de evolución. Él refiere que tiene como episodios anginosos que van evolucionando y que cada vez necesitan menos esfuerzo para que le aparezcan. Él ingresa porque se le exacerba el dolor ese día y tiene un dolor torácico opresivo, que es el no irradiado, que presenta con disnea, no presenta náuseas ni dificultad respiratoria. Llama la atención es que este paciente con 81 años no tenía ningún factor de riesgo, no tenía antecedentes ni patológicos, no tenía antecedentes quirúrgicos, tóxicos, no tenía ningún antecedente. El paciente al examen físico tiene unos signos vitales relativamente estables, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una tensión arterial de 150 a 105, una temperatura de 36 grados, glucometría en 137 y pesaba 75 kilos. El paciente ingresa alerta, el paciente estaba orientado, nos manifestaba que tenía un dolor opresivo en el tórax, un disconfort, él no lo sabía explicar muy bien, estaba diaforético, el paciente no tenía dificultad respiratoria y todo el momento nos manifestaba el dolor. Al paciente cuando ingresa le tomamos los siguientes paraclínicos: un electrocardiograma, que ya lo vamos a explicar, se le toman unos biomarcadores, una creatinina quinasa en el cual el resultado fue de 13.009, un hemograma con unos leucocitos en 9.5, estaba resto del hemograma normal, plaquetas estaban en 326.000, se le tomó un sodio en 136, un potasio en 3.9, tiempos estaban dentro de los parámetros normales. Bueno, entonces se le toma este electrocardiograma al paciente, en el cual se ve un electro en un ritmo sinusal regular con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 60 latidos por minuto. El paciente tiene, aquí vemos que D1 está positivo, ABF está negativo, por lo tanto tiene un eje desviado a la izquierda. Más exactamente vemos que la majizo bifásica, la perpendicular es de 3 y de 3 está a menos 60 grados. Cuando vimos esto, también notamos que tenía un patrón QR en ABL, por lo tanto ese paciente también tenía un hemibloqueo fascicular anterior. Pero bueno, ¿qué llama la atención con este electrocardiograma? Vemos que en las derivaciones D2, D3 y ABF tiene una elevación del ST significativa, que sumado a la clínica de este paciente, pues nos hace pensar en un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En este caso es una lesión subepicárdica o transmural de la pared inferior, D2, D3 y ABF. También vemos que en las precordiales, en las otras derivaciones, vemos un descenso especular en espejo. Aquí vemos, por ejemplo, el infradesnivel en B2, en B3. Estas fueron las precordiales derecha, están normales, no tenía extensión a ventrículo derecho. Listo, entonces en conclusión, tenemos un infarto con elevación del ST de la pared inferior, KIRIP 1, y el paciente entonces tenía el cuadro clínico típico. El paciente venía con 3 días que él decía dolores anginosos, que cada vez se le iban aumentando hasta que ya no toleró el dolor y decidió consultar porque se le exacerba ese día y llega con síntomas vasovagales, diaforético, con el dolor. Entonces fue una clínica muy típica y sumado a este electrocardiograma que se le tomó, pues hicimos el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Al paciente se le hizo un chequeo de todos los criterios, digamos, para hacerle una trombolisis, estaba en tiempos, entonces se le hizo una lista de chequeo de las contraindicaciones, ya sea relativas o absolutas, y aquí vemos las contraindicaciones absolutas y relativas, que no tenía ni accidentes cerebrovasculares previos, ni traumas, no estaba con presiones arteriales muy elevadas. El paciente era candidato para una trombolisis, el cual se decide hacerla. Bueno, entonces, ¿qué se inició con este paciente? El paciente primero se le hace un manejo agudo sintomático farmacológico. Lo primero que se le hizo a este paciente fue administrarle ASA, ácido acetil salicílico, 300 miligramos de carga y se dio la orden de que se continuara 100 miligramos día. Se indicó los inhibidores de P2Y12, que utilizamos clopidogrel. Igual, se le dio una carga de 300 miligramos y se continúa con 100 miligramos día. También se le inició beta bloqueador, el carvedilol, 12.5 miligramos al día, atorvastatina, 40 miligramos día y dinitrato de isosorbide. Se le administró dosis única a este paciente. Lo otro que se hizo fue anticoagular a este paciente. Utilizamos 60 miligramos de enoxaparina cada 12 horas. ¿Por qué? Este paciente tenía 81 años.
Por lo tanto, pues no debería haber recibido un bolo de 30 miligramos, el cual no se le dio. Aparte de eso, el paciente se le dio 60 miligramos porque la dosis estaba 0,75 por kilo por la edad. Recordemos que si era menor de 75 años, se le debe administrar una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas porque este paciente tenía una tasa de filtración glomerular mayor a 30. Y por último, que es lo que es el pilar fundamental en estos pacientes, es la reperfusión. En este caso se utilizó una reperfusión de tipo farmacológica con tenecteplasa, metalice, y utilizamos una dosis de 40 miligramos en bolo, dosis única. Este electrocardiograma se tomó 20 minutos luego de la trombolisis, en el cual aquí vemos que todavía persistía la elevación del ST en pared inferior, D2, D3 y ABF. Estas son las otras derivaciones, en el cual todavía se ve el descenso especular. En estas derivaciones, en B2 se alcanza a ver, en B3 ya no tanto, en B1 todavía persiste el infradiagonal del ST, que son imágenes pues, especulares de este infarto. Bueno, entonces a los 30 minutos aproximadamente de haber iniciado la trombolisis en este paciente, el paciente empieza a tener unas bradicardias muy marcadas, empieza a tener frecuencias cardíacas de 30 latidos por minuto, incluso llegó en un momento a tener 27, y el paciente empezó a hipotensarse, a tener unas hipotensiones muy marcadas. Por lo tanto, a este paciente se le inició una infusión de norepinefrina a 0,1 microgramos por kilo, y si al paciente se le levantan los miembros inferiores, se los levantan, y el paciente empieza a mejorar un poco. Ya a la hora, después de haber iniciado la trombolisis, se le toma este electrocardiograma, que para nosotros en el servicio de urgencia sí había un descenso significativo en el ST, comparado al electro que se tomó al inicio. Aquí se ve el ST que ya hay un descenso, en el cual el paciente pues estaba cumpliendo con algunos criterios de reperfusión. Aquí vemos las otras derivaciones, sin alteraciones pues ya muy evidentes. Entonces, para nosotros cumplió unos criterios de reperfusión, en el cual era que el paciente, yo me le acercaba a él y le preguntaba que cómo iba el dolor. El paciente me decía que el dolor le había mejorado considerablemente, el paciente ya prácticamente estaba sin dolor. En el monitor nosotros estábamos viendo que presentaba unas bradicardias sinusales, empezaba a tener extrasístoles ventriculares, y aparte el electro que les acabo de mostrar que sí había un descenso significativo del ST, mayor del 50% con relación al anterior. Por lo tanto, pues estaba ahí cumpliendo algunos criterios de reperfusión este paciente. Bueno, ya después entra la valoración por el intensivista, que efectivamente él considera, y era pues muy obvio, el diagnóstico del infarto con elevación del ST, KILIP 1, con Grace de 149 puntos, por lo tanto tenía una mortalidad del 11% en los próximos 6 meses. Aparte de eso, pues ahí consideran de que no tenía criterios de reperfusión y que el paciente hizo un shock post-trombolisis. Por lo tanto, el paciente, después de su infusión con el trombolítico, con tenecteplasa, él persistía un poco la elevación del ST y él empieza a tener unas hipotensiones muy marcadas en horas de la tarde. Por lo tanto, se da el ingreso a UCI a este paciente, y cuando está en UCI, pues se le inicia una terapia hídrica, se continúa la infusión de norepinefrina hasta lograr tensión arterial media mayor a 65, y el paciente pues era candidato y tenía que ir a una intervención coronaria percutánea y un stent en caso pues de ser necesario. Al siguiente día el paciente pues ya empezó a estar un poco más estable, se logra digamos mantener una tensión arterial media por arriba de 65, el paciente ya se logra cerrar los vasopresores en este paciente y estaba un poco más estable, ya no persistía el dolor, ya estaba mucho más tranquilo y con digamos, evidente mejoría. Sin embargo, el paciente todavía es necesario la reperfusión con una intervención coronaria percutánea. Bueno, entonces a las 3 de la tarde, aproximadamente a las 3:23, se informa de central de que el paciente fue aceptado en remisión para su intervención coronaria percutánea, y pues se gestiona la ambulancia medicalizada para trasladar a este paciente y pues completar con su manejo que tendría que ser intervención coronaria percutánea, y saber este paciente cuál fue el compromiso que tuvo en este infarto. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se hizo con este paciente? Existen dos escenarios. El escenario 1, que sería pues el ideal, es que llega nuestro paciente a nuestra clínica, yo le tomo el electrocardiograma, hay una elevación significativa del ST, el paciente con la clínica, con biomarcadores positivos, o sea, le hago el diagnóstico,
de infarto con elevación del ST. En este escenario, si yo tengo hemodinamia en mi clínica, de una se le inicia el manejo que nosotros le iniciamos, se manda la intervención coronaria percutánea y se reperfunde. Está el escenario 2, que seríamos nosotros, en el cual no contamos con hemodinamia en nuestra institución. Por lo tanto, llega el paciente, se le hizo el diagnóstico. En ese momento, ¿yo qué tengo que hacer? Yo estoy a más de 120 minutos o a menos de 120 minutos para garantizarle a este paciente la intervención coronaria percutánea. Si yo en menos de 120 minutos a este paciente le garantizo de que le van a hacer su intervención coronaria, el paciente se monta en la ambulancia, se da inicialmente el manejo agudo sintomático y se envía para su intervención coronaria percutánea a reperfusión. Pero en este caso nosotros no le podíamos garantizar a este paciente que en más de 120 minutos se le iba a hacer una intervención coronaria percutánea. Por lo tanto, al paciente se le inicia la fibrinólisis y el paciente, después de esto, debe ser llevado a cateterismo, que fue para eso fue la remisión de este paciente. Y pues este fue el caso que nosotros queríamos presentar, este infarto con elevación del ST, que llegó el paciente y se activó una ruta en conjunto con medicina interna, que fue muy rápido y este paciente apenas ingresa, se pasó a sala críticos y fue muy oportuno el tratamiento que se le dio a él de forma inmediata. Y fue un caso muy típico en el cual pues se veía un electrocardiograma con una elevación del ST muy marcada y pues fue un caso interesante que decidimos presentar. Muchas gracias. Clínica San Francisco, encaminada al cuarto nivel de complejidad.